Bueno, empecemos con este nuevo capítulo de esta gran serie, espero lo disfruten, y recuerden que los medios de contacto están en la descripción del video, gracias. Spice et Wolf, capítulo 2, volumen 1, un tremendo aguacero llegó cayendo desde el cielo. No mucho tiempo después del mediodía, Lawrence y su compañera fueron atrapados por la tormenta. En la lluvia que hacía su vista borrosa, encontraron una iglesia, por lo que corrieron rápidamente hacia ella. La iglesia no era como el monasterio, ya que proporcionó alojamiento y seguridad a los comerciantes viajeros como Lawrence, peregrinos y otras personas en viajes. Además, sin embargo, no importaba la cantidad de buena voluntad que la iglesia tuviera, no permitirían que una chica con orejas y cola de lobo simplemente rondara en sus jardines, por lo que Lawrence inmediatamente ideó una mentira. Hizo que Oro se pusiera una capa delgada, y afirmó a la iglesia que Oro era su esposa, y que a causa de que su rostro había sido quemado por el fuego, ella no se quitaba la capucha delante de forasteros. Aunque Oro se reía en secreto bajo la capucha de la capa, que dependían de las donaciones de los viajeros para operar, así que cuando Lawrence y su compañera hicieron su llegada repentina, la iglesia no les rechazó. En su lugar les dieron la bienvenida a su llegada a relaciones con la iglesia, por lo que desempeñó su papel junto con Lawrence. Oro había mencionado que la iglesia le había causado problemas una y otra vez, por lo tanto parecía como si entendiera sus palabras probablemente sean ciertas, incluso si Oro no era alguien poseído por demonios, y era la encarnación de un lobo. Eso no era importante para la iglesia, debido a que la iglesia cree que rezar a otros dioses o espíritus es una herejía, y todos son demonios. Lawrence y su compañera pasaron a través de los portones de entrada de la iglesia, y con éxito tomaron prestada una habitación. Cuando Lawrence había ordenado el equipaje mojado, y regresaba de nuevo a la habitación, encontró a Oro secando su cabello, con la mitad superior de su cuerpo desnudo. Las gotas de lluvia goteaban de su hermoso cabello largo y castaño de oro. Lawrence pensó que incluso las tablas del piso de madera, que estaban llenos de agujeros, se habían mojado. La iglesia no se queja de todos modos. En cambio, un problema que más le preocupaba, era dónde posar su mirada. El agua fría de la lluvia empieza a refrescar mis quemaduras, dijo Oro feliz y sonriente, sin preocuparse por la rigurosa prueba en el corazón de Lawrence. Él no podría decir si ella estaba feliz o molesta por la mentira. Oro apartó el cabello de su cara, y después, barrió su flequillo en un movimiento sumamente audaz. No sería erróneo decir que la actitud feroz y orgullosa de Oro eran exactamente a las de un lobo. Su pelo se había mojado por la lluvia y como resultado, desordenado, lucía tan tenaz como la piel de un lobo. Comillas, las pieles de leopardo deben estar bien, cierto. El pelaje de las pieles es de buena calidad, tal vez los leopardos crecieron en las montañas al igual que yo como lobo. Comillas, vas a venderlas por un buen precio. No lo sé, no soy un comerciante de pieles. Lawrence asintió con la cabeza. Su respuesta era ya bastante razonable. Procedió a quitarse la ropa mojada de su cuerpo, y la exprimió con fuerza. Comillas, eso es. ¿Cómo vamos a tratar con el trigo? Lawrence dijo mientras exprimía el agua de su chaqueta. Justo cuando estaba a punto de exprimir sus pantalones, pensó en la presencia de Oro, así que se detuvo y miró en su dirección. Lo que le sorprendió fue que para Oro pareciera como si él no existiera, y hacía tiempo que ella misma se había desnudado y exprimía sus ropas secas. Lawrence, al ver esto, no se contuvo y valientemente se quitó su ropa. Comillas, ¿qué te refieres con decir tratar? Me refiero a lo que necesitamos para trillar los granos de trigo, o mantenerlos en su estado actual. Sin embargo, para aún hablar de esto, debe significar que en realidad estás viviendo en el trigo, dijo Lawrence, usando deliberadamente un tono ligeramente burlón. Oro no discutió de nuevo, parecía como si sus labios hubieran temblando durante un momento leve. Mientras yo esté viva, este trigo nunca se pudrirá o marchitará. Sin embargo, si el trigo es comido, quemado, o molido y puesto dentro del suelo, yo probablemente desaparecería. Si sientes que tienes algo de tiempo libre, entonces puedes trillar el trigo y guardarlo. Quizás sea mejor así, ya veo. Luego, cuando termine de trillar el trigo, lo pondré en una bolsa. Debes querer llevarlos tú misma, ¿cierto?
Sería aún mejor si pudiera colgarlo alrededor de mi cuello escuchando la respuesta de Oro. Lawrence inconscientemente dirigió la mirada a su cuello, e inmediatamente la apartó. Pero, ¿podrías dejar un poco de trigo para que pueda venderlo en algún otro lugar? Lawrence preguntó después de haber regresado a su estado de ánimo original, y después de hacerlo escuchó un susurro. Volvió su cabeza para mirar. Oro usaba toda su fuerza para menear su cola. El pelo de su cola era espeso y liso, y parecía muy fuerte, ya que arrojó algunas gotas de agua a lo lejos. Lawrence vio cómo el agua volaba en todas direcciones, y no pudo evitar levantar las cejas. Oro por otra parte de nada se preocupó. La mayor parte de las cosechas crecieron bien porque venían de aquella tierra. El trigo se marchitará al cabo de un tiempo, así que será inútil si lo haces. Oro miró la ropa que acababa de exprimir y se hundió en una profunda reflexión. Porque no había ninguna otra ropa para vestir, ella solo podría llevar la ropa retorcida y arrugada otra vez. A diferencia de la ropa barata que Lawrence llevaba, el conjunto de ropa de Oro era de buen material, y había secado muy rápido. Aunque Lawrence sentía que era bastante injusto, pero de igual modo también se puso su ropa arrugada, y luego asintió con la cabeza hacia Oro. Vamos a la sala principal a secar nuestra ropa con el fuego. Con tal tormenta que azota, aquí debe haber bastante gente en busca de refugio de la lluvia. Supongo que la chimenea debería estar encendida. Buena idea. Oro terminó de ponerse su capa, y de cubrir por completo su cabeza. Después ella estalló en carcajadas, comillas que es tan divertido. Tengo que cubrir mi cara porque se ha quemado. Si fuera yo, nunca se me habría ocurrido eso. Comillas, ¿en serio? Entonces, ¿qué se te habría ocurrido? Oro levantó la capucha un poco para revelar su rostro, y luego dijo con arrogancia, si mi rostro tuviera quemaduras, estas serían parte de mí, justo como mis orejas y cola. Todas ellas son la prueba única de mi existencia. Lawrence pensó que esa forma de hablar realmente correspondía al estilo de Oro, pero desde otro punto de vista, él pensó, debido a que Oro realmente no había sufrido quemaduras, como resultado, ella fue capaz de actuar de una forma tan relajada. En este punto, la voz de Oro interrumpió el tren de pensamiento de Lawrence. Sé lo que estás pensando debajo de la capucha. Oro sonreía de forma astuta, y un colmillo apareció de la esquina superior derecha de sus labios. Comillas, ¿quieres tratar de dejarme una herida y comprobarlo? Después de mirar la expresión provocadora de Oro, Lawrence tuvo ganas de tomarla y hacerle algo, pero sentía que si dejaba dominarse por sus emociones y sacaba su navaja, la situación realmente se saldría de sus manos. Era muy posible que las palabras de Oro fueran desarrolladas de sus verdaderos sentimientos. Era solo que este tipo de forma deliberada de actitud provocadora, fuera probablemente causado por su personalidad natural dañina. Soy un hombre, ¿cómo podrá lastimar un rostro tan hermoso? Al escuchar lo que dijo Lawrence, en el rostro de Oro se dibujó una sonrisa, como si hubiera recibido un regalo que había esperado desde hace mucho tiempo, tras lo cual ella misma procedió deliberadamente a presionarse contra él. Un olor suave venía de Oro, estimulando el cuerpo de Lawrence, causando casi abrazar a Oro. Contrariamente a su anticipación, Oro no prestó atención a su reacción en absoluto. Ella usó su nariz y olió a Lawrence, luego se movió un poco hacia atrás y dijo, a pesar de que fuiste atrapado por la lluvia, tu cuerpo aún apesta. Incluso yo, una loba, lo ha dicho, por lo que no puede estar equivocada. Comillas, que dijiste? Lawrence, medio inconscientemente balanceó su puño. Sin embargo, Oro lo esquivó con gracia, golpeando solo el aire alrededor. Oro se rió de Lawrence mientras inclinaba ligeramente la cabeza, y siguió, incluso un lobo sabría cómo asear su propio pelaje. Creo que no luces tan mal, pero en cualquier caso, debes mantenerte limpio y aseado. Aunque se desconociese si Oro iba en serio o en broma, que una chica como ella lo dijera, Lawrence no podía dejar de reconocerlo. Durante el tiempo que había conocido, Lawrence solo notaba la limpieza en sí mismo, únicamente si era de gran ayuda cuando se encontraba en una negociación comercial, y nunca si esto podría capturar la atención de una chica. Si la persona al otro extremo de las negociaciones era una mujer, Lawrence quizá tendría que considerar arreglarse a sí mismo, aunque fuera una lástima, ya que él nunca había visto una mujer comerciante antes. Lawrence no sabía qué contestar, así que giró su rostro, y permaneció en silencio.
Creo que la barba se te ve bastante bien. La moderadamente larga barba que crecía bajo el mentón de Lawrence siempre había recibido críticas bastante buenas. Lawrence aceptó abiertamente el cumplido de oro, y se volvió hacia ella un poco arrogante, pero preferiría que la barba fuera un poco más larga. Cuando Lawrence pensó en esto, recordó que los grandes empresarios de ahora gustan de tener una barba larga. Oro usó sus dedos índices de ambas manos para dibujar una línea desde su nariz hacia sus mejillas, mientras decía, como esto, bigotes como un lobo. En este momento Lawrence finalmente fue consciente de que había sido objeto de burla. Aunque se sintiera un poco intolerante por tales cosas, Lawrence decidió no prestar atención a Oro, y caminó hacia la puerta de la habitación. Oro rió feliz, y siguió detrás de Lawrence. En realidad, Lawrence no tenía ningún resentimiento hacia las acciones de Oro en absoluto. Tiene que haber otras personas en la chimenea, no debes cuidar bien tu secreto. Soy Oro, la loba sabia. Incluso antes de llegar a la aldea de Pasroe, viajé todo el trayecto en mi forma humana. No te preocupes. Cuando Lawrence se volvió para mirar, vio que Oro ya había ocultado su cabeza bajo la capa, y ya había entrado por completo en ese estado. Para un comerciante, las ciudades, las iglesias y las posadas lejos de las ciudades eran sitios importantes para la recopilación de información, especialmente las iglesias, donde uno se podría encontrar con varias personas de diferentes orígenes. En las posadas normalmente uno solo podía ver comerciantes veteranos o viajeros pobres, pero en las iglesias era diferente. De las ciudades venían todo tipo de personas, desde fabricantes de cerveza hasta los ricos, por lo que las iglesias alojan a todo tipo de gente. Alrededor de 12 personas habían llegado a la iglesia. Lawrence y Oro habían llegado para protegerse de la lluvia, entre ellos algunos lucían como comerciantes, el resto parecían tener otras ocupaciones. Ah, ya veo, así que viene de Llorente. En efecto, después de comprar la sal de Llorente, inmediatamente la entregué a mi cliente, y de mi cliente recibí las pieles de leopardo. Todos en la sala principal se sentaron en el suelo, algunos ocupados atrapando las pulgas de su ropa, el resto ocupado con su comida. Solo esta pareja se sentaba en sillas y ocupaba el espacio delante de la chimenea. Incluso aunque fuera la salón principal, no lucía tan amplio con 12 personas dentro de él. No importaba dónde se sentara uno, no sería difícil secar la ropa solamente con el calor de la chimenea que estaba quemando una carga completa de leña. Sin embargo, esta pareja no parecía tener la ropa mojada por la lluvia. Parecía más probable que ellos hubieran donado grandes sumas de dinero a la iglesia, y como consecuencia podían entrar libremente en esta iglesia. La suposición de Lawrence era correcta. Agudizó su oído para escuchar la conversación de la pareja que podría ser interrumpido fácilmente, y esperó su oportunidad de unirse a ellos sin problemas. La esposa permanecía silenciosa, probablemente debido a la fatiga del viaje. Así, su marido de mediana edad naturalmente expresó una actitud de bienvenida hacia Lawrence de unirse a la conversación. Sin embargo, para volver a Llorente desde aquí, no es demasiado perjudicial. Aquí es donde depende el conocimiento del comerciante. Oh, usted tiene un punto ahí, ¿por qué no lo comparte cuando compre la sal en Llorente? No pague el dinero por adelantado. Vendí el trigo que asciende al mismo valor, a una sucursal de la misma compañía que me vendió la sal, en otra ciudad. En ese momento no tomé ningún pago de aquella sucursal, y todavía no me pagan por la sal. En otras palabras, sin el dinero que se intercambia, he completado satisfactoriamente 2 tratos. Esto era un sistema de trueque, inventado por los comerciantes del sur hace 100 años. Cuando Lawrence se enteró de ello de su maestro, quien también era un comerciante viajero pariente suyo, el camino arriba y abajo, pensando solo en este sistema. Sin embargo, fue solo después de 2 semanas de pensamiento difícil y profundo, que Lawrence logró comprender la profundidad de este sistema. El hombre de mediana edad frente a él había escuchado esto por primera vez, y parecía que no comprendía. Esto es realmente intrigante. El hombre asintió con la cabeza en repetidas ocasiones. Cuando terminó, yo vivo en la ciudad de Parent, y el viñedo que poseo nunca ha usado estos métodos extraños al vender uvas. Causará esto problemas. Este sistema llamado trueque fue inventado por comerciantes para permitir la comodidad a la hora de hacer negocios en el extranjero. Si usted es el dueño de un viñedo,
Solamente debe tener cuidado de no dejar que la calidad de las uvas sea despreciado y comprado a un precio barato por los comerciantes con malas intenciones. Cada año discutimos con los comerciantes de vino sobre este asunto, aunque el hombre sonrió al decir esto. En realidad, el personal de contabilidad que había contratado estarían aturdidos por la ira al comentar esto con los hipócritas comerciantes de vino. Los propietarios de viñedos eran sobre todo aristócratas, pero pocos de ellos personalmente harían la agricultura o manejarían los asuntos de dinero. Por lo tanto, se podría decir que el conde Eirendot, quien gobernó el distrito alrededor del pueblo de Passroe, era una persona sumamente excéntrica. Comillas, dijiste que tu nombre era Lawrence. La próxima vez si tiene oportunidad de venir a Parent, te invitamos a visitarnos. Muy bien. Gracias. El hombre no mencionó su propio nombre, y eso era una costumbre de los aristócratas. Ellos creían que incluso si no daban su nombre, la otra parte lo sabría de todos modos, así que pensaban que decir su nombre sería perder su estilo. Lawrence creyó que cuando alcanzara Parent, mientras mencione al dueño del viñedo, no habría duda de que sería esta persona la dueña. Lawrence creía que si estuvieran en la ciudad de Parent, una persona de su estado definitivamente no sería capaz de hablar con este hombre. Por lo tanto, la iglesia era el lugar más conveniente para establecer tales vínculos sociales y redes. Bien, entonces, ya que mi esposa está un poco cansada, le pido por favor nos disculpe, que Dios nos permita encontrarnos de nuevo. Esto era una iglesia, y aquella línea con frecuencia era dicha entre la gente. El hombre se levantó de la silla junto con su esposa, asintiendo suavemente con la cabeza se despidieron, y salieron de la sala principal. Lawrence se levantó de la silla que el hombre había pedido para que se sentara, y devolvió las dos sillas en las que la pareja había estado a la esquina de la sala principal. En la sala principal, los aristócratas, gente rica y caballeros con calificaciones, estos tres tipos de personas, provocaron y principalmente tuvieron aversión por la gente. Lo digo, jefe, realmente es usted una persona extraordinaria. Cuando Lawrence colocó las sillas y regresó al lado de oro en el centro de la sala, un hombre se acercó a ellos. Por la manera y forma de vestir, probablemente era también de la misma profesión. La cara del hombre, que estaba cubierta por barba, lucía muy joven, como si acabara de unirse a esta profesión. Soy solo un comerciante ordinario de viaje que puedes encontrar en cualquier lugar. Lawrence contestó con frialdad, y Oro, que se sentaba al lado de él, se enderezó ligeramente. En este punto, la capucha sobre la cabeza de Oro se movió ligeramente. Sin embargo, probablemente solo Lawrence sabría que aquellas eran sus orejas. Está siendo modesto, señor. Yo también estaba pensando participar en la conversación de aquella pareja, pero no encontré la oportunidad. Sin embargo, usted, jefe, lo hizo de manera suave y fácil. Al pensar que en el futuro mis competidores serán personas como usted, jefe, me hace dudar de mi fuerza de voluntad, dijo el hombre, que dibujó una sonrisa en su rostro. La falta de un diente hizo parecer su expresión más linda. Quizás él tenía su diente delantero arrancado a propósito, para dejar que su risa ligeramente estúpida dijera a todos que él era todavía un aficionado. Si él fuera un comerciante, él definitivamente sabría cómo su cara afectaría la impresión que tenía sobre otros. Este hombre no debía ser subestimado. Sin embargo, cuando Lawrence recordó sus días como aficionado, se dio cuenta que su estilo de pensamiento era muy parecido al hombre. Entonces se manifestó de acuerdo y dijo, esto no es nada realmente. Cuando comencé en esta profesión, todos los comerciantes de viaje eran demonios a mis ojos. Hasta ahora, todavía siento que la mitad o más de ellos lo son. Oírte decirlo me hace sentir mucho más aliviado. Mi nombre es Selen, y creo que podrías saberlo ya, pero estoy comenzando como un comerciante de viaje, así que por favor cuida de mí. Soy Lawrence. Lawrence pensó en la época cuando acababa de entrar en la profesión. Para conocer más comerciantes de viaje, él también había empezado a entablar conversaciones con la gente, así como ahora. Es que su compañera, mi esposa, Oro. Aunque Lawrence vacilara sobre si él debería usar un nombre falso o no, después de alguna contemplación, él creyó que no había ninguna necesidad, y contestó como tal. En el momento en que Lawrence mencionó el nombre de Oro, ella inclinó ligeramente la cabeza para saludar a Selen.
Oh, entonces ustedes son comerciantes viajeros. Mi esposa tiene una personalidad excéntrica, y cree que es mejor estar sobre el carro que de ocio en casa. Pero jefe, dejar a su esposa llevar tal capa, debe ser muy protector con ella. Quizás Selene había sido un bribón en el mercado de la ciudad antes. Su carisma realmente dejó a Lawrence tener un poco de respeto hacia él. En aquel entonces hubo un momento en el que se había enojado por la actitud fría que todos ellos mostraron hacia él. Aún en el presente, donde él mismo se había convertido en alguien con quien un aficionado pudiera entablar una conversación con él, también podía entender ahora por qué lo amenazaron al tratarlo con frialdad en aquel entonces. Los comerciantes de viaje que estaban recién comenzando a ciegas, solo podían obtener información de los otros, y no tenían información para compartir. No se sabía si era porque Selene no tenía información para compartir, o porque había cometido el error común de los aficionados, que debía esforzarse para ganar más información en una situación donde ellos no tenían ninguna. Así que abrió su boca para preguntar. Si se tratara de dos comerciantes viajeros experimentados en la conversación, ellos habrían intercambiado información el uno con el otro hace mucho. Comerciantes viajeros de Lawrence le había advertido antes, que era mejor no hablar con una actitud como la suya. Es el instinto natural del hombre que si él no puede verlo, él querría verlo aún más. Es por la dirección de Dios que nos hemos encontrado aquí, así que con eso en cuenta, ¿podría usted dejarme darle una mirada a tal descaro? Aunque Oro no fuera realmente la esposa de Lawrence, él no podía dejar de pensar como tal, a pesar de que Lawrence estaba a punto de reprochar. La misma Oro abrió su boca y dijo, el viajero es más feliz solo antes de ponerse en marcha, el perro es más miedoso solo cuando ladra, y una mujer es más hermosa solo cuando se ve desde atrás. Si por casualidad mostrara mi rostro en público, se echarían a perder los hermosos sueños de la gente, y yo no puedo hacer eso cuando Oro termino. Le sonrió dulcemente bajo la capucha. Selene solo podía sonreír vergonzosamente cuando Oro le dijo eso. Incluso Lawrence respetó sumamente las palabras de Oro, que salieron como un collar de perlas. Tu esposa es realmente sorprendente. Ella solo lo hace para evitar ser reprendida. Eso puedo aceptarlo. Más de la mitad de la frase expresaba los verdaderos sentimientos de Lawrence. Estaba pensando, ser capaz de encontrarle es seguramente el trabajo de Dios. ¿Qué dices? Ustedes dos están interesados en escuchar mi historia. En el momento en que se hizo el silencio, una sonrisa que carecía de un diente apareció en la cara de Selene, mientras se dirigía hacia Lawrence y habló. Las iglesias eran diferentes de las posadas, aunque proporcionaran espaciosas habitaciones, ellos no proporcionaban a los invitados alimento o bebida. Sin embargo, la estufa podría ser usada siempre y cuando uno done algo de dinero, lo que hizo Lawrence para tomarla prestada. Puso 5 patatas en la olla de agua. Por supuesto, la leña necesaria para mantener el fuego estaba a cargo de uno también. A la espera de las patatas a hervir, Lawrence aprovechó este momento para empezar a trillar el trigo en el que vivía Oro, y luego buscó una bolsa sin usar para poner los granos de trigo dentro. Recordando que Oro dijo que quería usarlo alrededor de su cuello, Lawrence tomó una correa de cuero y volvió al lado de la olla. Las patatas, la leña, la bolsa de cuero y la correa, todo costó algo de dinero. Lawrence trajo las patatas cocidas a la habitación pensando en cuánto dinero cobrara Oro. Debido a que sus manos estaban llenas, Lawrence no podía llamar a la puerta, pero Oro, que poseía su par de oídos de lobo, podría distinguir a diferentes personas simplemente escuchando el sonido de sus pasos. Aún así, cuando Lawrence entró en la habitación, Oro estaba sentada sobre la cama peinando tranquilamente el pelo de su cola. Ni siquiera volvió su cabeza hacia atrás. Comillas huelo algo bueno. Oro levantó su cabeza cuando lo dijo. Parecía que su nariz era igualmente sensible como sus oídos. Encima de las patatas sabía queso elaborado con leche de cabra. Lawrence nunca hubiera disfrutado de tal cosa si estuviera solo, pero hoy no estaba solo, así que decidió ser generoso con esto. Al ver la expresión encantada de Oro, también pensó que esto más bien se lo merecían por lo que han hecho. Lawrence puso las patatas en la mesa al lado de la cama, la mano, lista para tomarlas, justo antes de que Oro fuera capaz de tomar una patata. Es el trigo y la correa.
Puedes ir pensando un modo para colgarlo en tu cuello. Estoy agradecida. Sin embargo, la comida es lo primero. Comillas. Y Oro extendió inmediatamente. Lawrence le lanzó la bolsa llena de granos de trigo. Oro tiró casualmente la bolsa y la correa a un lado. Su acción despreocupada asustó a Lawrence. Oro extendió la mano hacia las patatas con una expresión de avidez babeando en la cara. Pareció como si el alimento fuera más importante para Oro que cualquier otra cosa. Oro tomó una patata grande, y rápidamente lo partió en dos mitades. Mirando el vapor que salió inmediatamente de la patata, la cara de Oro se desbordaba con expresiones de alegría y felicidad. Su cola se agitaba como si fuera un cachorro. Aunque Lawrence sentía que ella se veía graciosa, sabía que si decía algo al respecto, definitivamente provocaría la ira de Oro, así que lo dejó como estaba. Comillas. Entonces a los lobos también les gusta comer patatas. Comillas. Nosotros los lobos no solo comemos carne durante todo el año, comemos los brotes tiernos de los árboles, y también pescamos. Las verduras que la gente cultiva son más agradables que los brotes. Me gusta mucho la idea de los seres humanos de poner la carne y las verduras sobre el fuego. Se decía que las lenguas de los gatos no podían soportar el calor, sin embargo, parecía que los lobos no tienen este problema. Oro sostuvo una mitad bien caliente de la patata, y después de soplar en ella solo 2 o 3 veces, puso la patata entera en su boca. Lawrence creyó que Oro había tomado un bocado demasiado grande, y por supuesto, ella comenzó a ahogarse. Lawrence le acercó la bolsa de agua a Oro, y la salvó. Eres una loba, por supuesto que ibas a devorar tu comida de esa forma. Sin embargo, me he ahogado con patatas antes también, o quizás, está predestinado que las patatas y yo no nos llevemos bien. Eso me asustó un poco. La garganta humana es realmente demasiado estrecha. Es un inconveniente. Mira, es porque los lobos no tenemos esto, así que no podemos masticar lentamente. Oro utilizó su dedo para enganchar la comisura de sus labios y tiró, probablemente señalando sus mejillas. Lawrence estaba pensando, es simplemente porque estabas comiendo demasiado rápido, pero él no lo dijo fuera. Tú dijiste. Lawrence abrió su boca y dijo, tú dijiste que podías ver a través de las mentiras, ¿cierto? Escuchando tal pregunta de Lawrence, Oro giró su cabeza mordiendo sobre el queso. Justamente Oro estaba a punto de decir algo. Ella de repente cambió su mirada hacia otro sitio, y en el momento siguiente extendió su mano. Antes que Lawrence pudiera preguntar qué sucede, la mano de Oro lucía como si hubiera atrapado algo y se detuvo en el aire. No me esperaba que todavía hubiera pulgas alrededor. Esa piel limpia tuya es sin duda el caldo de cultivo ideal para las pulgas. Tú mismo sabes que mi cola es hermosa, y luce bastante bien. Tú dijiste que podías decir si las personas mentían o no. ¿Es eso verdad? Comillas. Oh, más o menos puedo. Después de que Oro lamió la mano con la que aplastó a la pulga, ella siguió comiendo patata una vez más. Comillas. Que también puedes hacerlo. Sé que cuando mencionaste mi cola hace un momento, no tenías ningún deseo de elogiarla. Lawrence quedó sorprendido, y por un momento estupefacto. Oro rió alegremente. Esto no es 100% exacto, aunque si decides creerlo o no, es tu propio negocio. Oro lamió el queso de la punta de sus dedos, diciendo algo tan maliciosamente, de una manera que pareció como si un espíritu maligno o un pequeño demonio podrían aparecer desde un mundo de fantasía. Al transportar textiles de piel o pieles con pelos bastante largos, uno de vez en cuando recogería muchas pulgas debido a las estaciones diferentes, y requería de humo para deshacerse de ellas. Debido a que Lawrence recordó esta experiencia, lo dijo como tal. Sin embargo, después de escuchar sus palabras, una expresión de sorpresa apareció por primera vez en el rostro de Oro, tras lo cual enderezó su pecho, y dijo con arrogancia, viendo el aspecto de Oro como un niño. Lawrence decidió no dar voz a sus pensamientos. Lawrence fue claramente intimidado por Oro, pero esta vez sin una reacción exagerada. ¿Quién sabría con lo que vendría Oro una vez más? Lawrence arregló sus pensamientos y continuó con su primera pregunta. Bueno, déjame preguntarte, ¿crees que se puede confiar en lo que el joven dijo? Comillas. El joven, el tipo que estaba hablando con nosotros en la sala principal. Oh, el joven, comillas, que tiene de extraño bueno para mí. Ambos son jóvenes. Lawrence pensó que si no daba una buena respuesta, sería objeto de burla otra vez,
por lo que se tragó las palabras que estaban en la punta de su lengua. Creo que tu luz es más maduro que él de todos modos. Sobre el joven, creo que está mintiendo. Al escuchar las palabras de Oro, Lawrence fue inmediatamente capaz de calmarse de nuevo, y en su corazón murmuró un silencioso tiene razón como esperaba. El joven comerciante viajero conocido como Selen Lawrence en la sala principal, una oportunidad para hacer un montón de dinero mencionó durante su conversación con la oportunidad era que actualmente cierta moneda de plata en circulación sería sustituida por una con un valor más alto de plata. Si la información fuera correcta, esto quiere decir que aunque la calidad de las viejas monedas de plata fuera peor comparando con las nuevas, todavía tendrían igual valor a las nuevas monedas de plata. Sin embargo, en comparación con las otras monedas, las monedas de plata nueva que tenían un valor superior de plata serían mejor que las monedas antiguas. Así, si uno sabía de antemano que la moneda iba a ser sustituido por las nuevas monedas, lo único que tenía que hacer era comprar estas monedas al por mayor, cambiarlas por las monedas de plata nueva, y un exorbitante beneficio podría ser ganado. Selen declaró a Lawrence que podría mencionar, de entre todas las monedas que circulan alrededor del mundo, de una obtendrían un beneficio en masa. Sin embargo, para obtener esta información, Lawrence tendría que dar parte de las ganancias de él. Lawrence, por supuesto, no podía creer por completo en las palabras Selen. Sabía que Selen definitivamente habría dicho lo mismo a otros comerciantes. Oro miró a lo lejos, recordando el momento en que escuchó el contenido de la conversación, tras lo cual se puso la patata que sostenía dentro de su boca, y después de tragar, abrió su boca y dijo, no sé qué parte de esta es mentira, y tampoco tengo claro acerca de los detalles de la conversación. Lawrence asintió con la cabeza y reflexionó claramente qué parte era una mentira. Mientras que la transacción monetaria no era falsa, él no esperó que Oro en realidad contara en sí misma. Se podría deducir por lo tanto, que Selen mintió acerca de algunas partes relacionadas con las monedas. Este asunto de la especulación monetaria no es realmente algo para estar asombrado, solo que, no entiendes su razón para mentir, ¿cierto? ¿Cuántos años crees que pase solamente para entender eso? Oro quitó la raíz de la patata, tras lo cual se puso la patata en la boca. Lawrence suspiró. Quizás era que Oro había tenido a Lawrence mucho tiempo bajo su control. Cuando se dice una mentira, la importancia no radica en el contenido. Pero ¿por qué se dijo la mentira? ¿Es así? A pesar de que acabas de llamar a ese chico Selen un joven, para mí tú eres solamente la olla llamando al caldero negro, dijo Oro mientras sonreía con orgullo. Solo en esta clase de momentos Lawrence era capaz de decir que Oro no era una humana. Decir que Oro con ese aspecto juvenil hacía tiempo que había entendido estos principios que Lawrence había dedicado con tanto esfuerzo a aprender, era demasiado tomar para él. Justo Lawrence estaba pensando así, escuchó exclamar a Oro, si yo no estuviera aquí, ¿cómo lo manejarías? Primero decidir si esto es verdad o mentira, luego pretender aceptar su propuesta y por qué lo harías así. Nota. En esta parte Oro realiza una comparación relativa para decir que los ojos de ella, Selen y Lawrence, son iguales, solo que con diferente aspecto. Si es verdad, todo lo que tengo que hacer es seguir los acontecimientos y al final habrá ganancias, y si es mentira, significa que alguien trama algo. En esta clase de situación, mientras permanezca cauteloso y no sea estafado, más o menos todavía puedo obtener un beneficio. Bien, entonces, desde que estoy aquí y te dije que era una mentira, lo harás. Lawrence se dio cuenta de que las palabras de Oro parecían albergar dentro de ellas un significado más profundo, y por fin se dio cuenta. La última patata es mía. Soy Oro, la loba sabia. ¿Cuántas veces mayor crees que soy? No tienes que ponerte nervioso por este tema en primer lugar, sin importar que todavía pretendes aceptar la propuesta, ¿cierto? Lawrence miró el aparentemente malicioso rostro sonriente de Oro, a pesar de que no podía encontrar en sus palabras replicar algo. Oro estiró su mano desde la cama y tomó la patata de la mesa. Felizmente la dividió en dos mitades. Aunque Lawrence, incesantemente disgustado, no tenía humor para abrir la segunda patata en su mano. Al escuchar decir a Oro a propósito porque estaba preocupada por los sentimientos de Lawrence, su estado de ánimo empeoró.
Agarró la patata y forzosamente tomó un bocado de ella. Lawrence no podía dejar de recordar los tiempos cuando empezó con sus parientes comerciantes viajeros como maestros, ese tipo de humor como aprendiz. Al día siguiente, el cielo era claro, y soplaba un viento refrescante de otoño. La iglesia despertó incluso antes que los comerciantes, así que cuando Lawrence se había despertado, las clases de la mañana ya habían terminado. Lawrence estaba bastante familiarizado con los horarios de la iglesia, y por lo tanto no estaba sorprendido en absoluto. Sin embargo, cuando se dirigía fuera a lavarse la cara, quedó sorprendido al ver a Oro. Él creía que no se encontraba en la habitación porque había ido al baño, saliendo de la sala con uno de los miembros de la iglesia. Aunque llevara su capa puesta y cubriera su cabeza mientras caminaba, ella frecuentemente entraba en conversación con creyentes de la iglesia. Aunque a la vista de los creyentes, quienes negaron reconocer la existencia de un Dios de la cosecha, en realidad la conversación con el Dios de la cosecha era muy divertida. Lawrence, desafortunadamente, no tenía el valor de disfrutar o divertirse con este tipo de entretenimiento. Oro se despidió de los creyentes, y en silencio dirigió su camino hacia un sorprendido Lawrence. Después ella juntó y cerró sus pequeñas manos acercándolas a su pecho, y dijo en voz baja: «Espero que mi marido pueda tener un poco más de valor». Lawrence tomó el agua del pozo, que era bastante fría debido a la proximidad del invierno, y la vertió sobre su cabeza sin dudarlo, fingiendo no escuchar la risa de Oro. Al igual que Oro agitaba su cola para eliminar el agua, Lawrence sacudió fuertemente su cabeza. Sin embargo, Oro no le prestó atención y dijo: «Me doy cuenta que la posición de la iglesia ha subido bastante. La iglesia siempre ha estado en una alta posición». «Nada de eso. Cuando yo nací en el norte, no se parecía a esto en absoluto. En aquel entonces la iglesia exageraba acerca de cómo había un solo Dios, que los 12 ángeles crearon este mundo y de cómo los humanos tomaron prestado el mundo. La naturaleza no es algo que alguien pueda crear». Yo estaba pensando, cuando estas personas habían aprendido a bromear, estas palabras sonaron como lo que diría un naturalista al criticar la iglesia, pero eran de la boca de unos pocos cientos de años de antigüedad. Dios de la cosecha, Oro la loba sabia, lo que hizo que Lawrence lo encontrara aún más interesante. Las ropas de Lawrence se secaron en su cuerpo, y no se olvidó de echar una moneda en la caja de donaciones. La gente de la iglesia comprobaría la caja, y si no hay donaciones, dirían cosas desafortunadas, y causarán al usuario que no donó sentirse incómodo. Para el continuo viaje de Lawrence sería mejor no escuchar palabras siniestras dirigidas a él. Sin embargo, lo que Lawrence puso en la caja de donaciones fue la moneda de menor valor, una negra, cruda y severamente desgastada moneda de cobre. Supongo que esto se puede considerar como cambios de la época. Parece que muchas cosas han cambiado. Oro probablemente se refería a su tierra natal. Debajo de la capa ella mostraba una expresión algo solitaria. Lawrence con cuidado acarició la cabeza de Oro y dijo: «Comillas, ¿no has cambiado también?» Oro sacudió su cabeza silenciosamente. Esta acción lucía muy infantil. «Entonces, ya que no has cambiado, entonces tu tierra natal definitivamente no habrá cambiado tampoco». Aunque todavía era joven, Lawrence ya había pasado por muchos años de dificultades él solo. A lo largo del camino, Lawrence había estado en varias regiones y países, había conocido diferentes personas y había ganado todo tipo de experiencia. Debido a esto, él se consideró con derecho a decirle esas cosas a Oro. Siempre que fuera un comerciante de viaje, incluso si él abandonó su casa en una rabia, él valoraría definitivamente su propia patria. Él solo podría estar con tranquilidad y confiar en personas de la misma aldea. Por lo tanto, cuando un comerciante de viaje regresaba a su pueblo de origen después de no hacerlo durante muchos años, los aldeanos lo dirían como tal. Oro asintió con la cabeza, mostró la cara debajo la capucha y dijo: «Ser consolado por ti, sería una desgracia para mi título de sabia». Oro sonrió cuando terminó, se dio la vuelta y se encaminó en dirección a la habitación. Su expresión cuando ella se dio la vuelta, parecía como si estuviera dando las gracias a Lawrence. Si la actitud de Oro fuera el de una sumamente sabia y vieja persona, Lawrence todavía podría encontrar la forma de enfrentarse, aunque Oro actuara de vez en cuando como una niña, lo que hacía que Lawrence perdiera la noción de lo que debía hacer.
Si Lawrence de 25 años fuera una persona ordinaria, él se habría casado hace mucho tiempo y habría tenido hijos, y traería a su esposa e hijos a la iglesia. Para Lawrence, que ya había pasado por la mayor parte de la vida, las acciones de oro siempre invadieron, sin restricciones, en su único y solitario corazón. Comillas, oye, ven rápido. ¿Qué estás haciendo afuera, Oro?, gritó a Lawrence desde una corta distancia. Aunque él hubiera encontrado a Oro hace 2 días, Lawrence no sentía que fuera así. Al final, Lawrence decidió expresar el consentimiento para aceptar la propuesta de Selene. A pesar de todo, Selene no podía simplemente confiar en la promesa verbal de Lawrence y darle toda la información, y Lawrence no podía permitirse pagar el depósito tampoco. De cualquier forma, Lawrence tendría que vender las pieles primero. Por lo tanto, los 2 hombres decidieron al final encontrarse en la ciudad del Río de Patio, y bajo el testimonio de un notario, firmar el contrato. Pues bien, tomaré mi camino primero, comillas, Jorrend. Muy bien, cuando hayas alcanzado Patio y arreglado todo, por favor visita el bar llamado Jorrend. Podrás ponerte en contacto conmigo allí. En la cara Selene apareció una vez más su linda sonrisa como despedida. Se colgó la bolsa de arpillera llena con frutos secos por encima del hombro, mientras caminaba adelante. La cosa más importante para un comerciante viajero principiante, además de hacer negocios, era explorar las diversas regiones y familiarizarse con los habitantes del lugar y cosas de allí, y al mismo tiempo dejar que los recuerden. En estos tiempos los mejores productos para llevar para sí mismo se han conservado y llegan a ser posiblemente el sujeto de conversación en las iglesias y posadas, las frutas o la carne de un vendedor ambulante o el vendedor ambulante. Lawrence miró la espalda de Selene y no podía dejar de recordar los tiempos y el recorrido de la vida que había pasado antes de que él hubiera conseguido su carro. Comillas, ¿no vamos juntos con él? Comillas, preguntó de repente Oro, cuando la figura Selene estaba a punto de desaparecer con el aumento de la distancia entre ellos. En cuanto a lo que Oro estaba haciendo en este lapso de tiempo, fue que había observado que los alrededores estuvieran desprovistos de personas, y como tal peinó abiertamente los pelos en su cola para arreglarlos. Quizá fue el hecho de que ella tuvo que usar la capa y cubrir sus orejas con la capucha, que Oro desatendió totalmente su pelo castaño, y simplemente usó algunos hilos de cuerda para atarlo juntos, solo para no estropearlo. Aunque Lawrence quería sugerir a Oro que usara un peine, era una lástima que él no tuviera uno. Lawrence pensó, cuando alcanzamos Patio, será mejor comprar una gorra y un peine para Oro. Llovió todo el día de ayer, por lo que el camino se ha hecho fangoso, y definitivamente sería más rápido a pie que a caballo, por tanto no hay ninguna necesidad de él para ir despacio con el caballo. Tienes un punto. La cosa por la que más se preocupa la mayoría de los comerciantes es el tiempo. El tiempo es dinero. Interesantes palabras. El tiempo es dinero. Mientras tengamos tiempo, podemos hacer más dinero. No es cierto en ese sentido. Sin embargo, yo no tengo ese tipo de pensamiento. Una vez Oro había terminado, ella cambió la mirada sobre su cola. Otra vez era una cola hermosa que, naturalmente, después de la colgar hacia abajo, era lo suficientemente larga para pasar la parte detrás de la rodilla. El cabello sobre la cola era grueso, y si uno cortara aquel cabello y vendiera, probablemente se venderían por un buen precio. Has estado protegiendo a los agricultores durante unos cientos de años, que también deberían ser muy conscientes sobre el tiempo. Cuando Lawrence terminado de decir esto, se dio cuenta de que no debería haber tocado Oro. Miró a Lawrence, y como si estuviera diciendo me debes una, sonrió con alguna maliciosa intención. No entiendo. Escucha, ellos se levantan a causa del aire del alba, trabajan en la granja debido al aire de la mañana, arrancan la hierba debido al aire de la tarde, tuercen las cuerdas debido al aire lluvioso, se preocupan de las cosechas debido al aire ventoso, alegremente dan la bienvenida a los nuevos brotes debido al aire de la primavera, disfrutan del crecimiento en el verano a causa del aire del verano, se alegran por la cosecha a causa del aire de otoño y esperan para la primavera en el aire de invierno. Ellos no están conscientes del tiempo en absoluto, y en lugar de eso ponen toda su atención en el aire circundante, al igual que yo. Este tema, HMPH, ¿dónde han estado creciendo tus ojos?
Aquellos tipos no son conscientes sobre el tiempo y en cambio son conscientes de los alrededores. Aunque Lawrence no entendiera completamente las palabras de Oro, él todavía pensaba que había algunas partes de su discurso que tenían algún significado oculto. Viendo a Lawrence asentir con respeto, Oro se enderezó con orgullo, y exhaló fuertemente por sus fosas nasales para producir un sonido de HMPH. Esta autoproclamada loba sabia expresó su modesta opinión de una manera como si ella no ocultara un secreto ni dijera palabras sabias. En ese momento, un transeúnte, que parecía como un comerciante viajero, se acercaba desde el otro extremo del camino. Aunque Oro tenía su capucha puesta, ella no tenía ninguna intención de ocultar su cola. El comerciante viajero pasó muy cerca manteniendo la vista en la cola de Oro, y no dijo nada. Él probablemente no pensaría que eso fuera la cola de Oro. Si fuera Lawrence, en la mayoría de las conjeturas diría que es una piel de algún tipo, y lo mucho que valía la pena. Aunque, cuando se trataba de cuidar o no darse cuenta de esto, era una cuestión completamente diferente. Aunque tu cerebro sea rápido para pensar, no tienes la experiencia suficiente, pero por otro lado, uno se vuelve más sabio mientras crece. Estás hablando de unos pocos cientos de años. Tu cerebro es realmente rápido para pensar. ¿Sabes por qué los lobos atacan a los humanos en las montañas? No lo sé, quizás era que ella ya había cepillado su cola hasta ordenarla, que Oro tomó su cola, y lo mantuvo bajo su capucha, tras lo cual se volvió a Lawrence y se lo dijo. La cara bajo la capucha de la capa era el de una muchacha de aproximadamente de 15 años, que a veces parecía aún más joven que esto. Aunque las palabras que esta muchacha decía no eran diferentes de las de una persona vieja y sabia que había visto y experimentado mucho, Lawrence sabía que Oro quería burlarse de él otra vez, así que aprovechó y respondió. Una expresión de sorpresa apareció inicialmente en Oro, tras lo cual ella estalló en carcajadas. Debe ser solo que has estado utilizando el cerebro demasiado tiempo, hasta que se ha hecho viejo e inservible. Oro cambió el tema de repente, haciendo que Lawrence fuera incapaz de seguirla por unos momentos, por lo que solo podía responder con la guardia baja. Eso es porque los lobos quieren comer el cerebro humano y ganar algo de conocimiento humano, dijo Oro mostrando una sonrisa siniestra, y dentro de su boca aparecieron dos brillantes colmillos. Incluso si Oro solamente bromeaba, esto todavía hacía sentir a Lawrence horrorizado e hizo que jadeara en estado de shock. Después de unos segundos, Lawrence sabía que había perdido. Todavía eres demasiado suave e inexperto. No eres digno de ser mi oponente en lo absoluto. Oro suspiró ligeramente, mientras soltó estas palabras. Lawrence apretó las riendas y se contuvo de permitir aparecer una expresión de remordimiento. Vamos a pensar en ello. Has sido atacado por los lobos en las montañas antes. Cerca de 8 veces. Supongo son muy difíciles de manejar, ¿cierto? Admito mi error. Por favor, detente. El rostro de Lawrence inconscientemente se volvió inexpresivo. Parecía que la loba sabia era consciente de la situación actual. Ser preguntada tal cuestión por Oro, que poseía orejas, cola y colmillos de lobo. Lawrence sintió que era completamente inimaginable. El arrogante y temible lobo de la montaña tuvo razón por su lado y hablaba con él. De hecho, si se tratara de una manada de perros salvajes todavía estaría bien, pero una manada de lobos es difícil de tratar. Es porque los lobos quieren comer a tanta gente como puedan. Entonces ellos podrán obtener, comillas. La tercera vez que Lawrence fue atacado por los lobos, fue cuando él era parte de una caravana de comerciantes. Por desgracia, 2 miembros de la caravana no pudieron llegar hasta el final. Los lamentos de angustia de aquel entonces siguieron resonando en los oídos de Lawrence hasta ahora. Perdón, cayeron los hombros de una Oro llena de disculpas, y dobló su cuerpo mientras lo decía en voz baja. Todavía, Lawrence no tenía humor en absoluto para contestar a Oro. Eso fue porque él había sufrido demasiadas experiencias espantosas al ser atacado por lobos, y esos recuerdos siguieron reproduciéndose en su mente uno después de otro. Splosh, splosh. El sonido del paso del caballo por el fango persistió durante mucho tiempo. Comillas. ¿Estás enfadado? La loba sabia abrió su boca para hablar. Ella definitivamente sabía que si preguntaba como tal, Lawrence no sería capaz de contestar sinceramente que estaba enfadado. Entonces Lawrence a propósito contestó, sí, lo estoy.
Oro levantó su cabeza en silencio y miró a Lawrence. Cuando Lawrence inclinó su mirada hacia Oro, encontró que ella estaba haciendo pucheros ligeramente, y esa linda vista casi hizo que Lawrence la perdonara. Estoy realmente enojado, no intentes más hacer esos chistes de nuevo. Por último, Lawrence solo podía girar su cabeza, y lo dijo así a Oro. Oro asintió con la cabeza sinceramente mientras miraba hacia adelante. Ella estuvo bastante abierta en este aspecto. Después de un rato, Oro finalmente rompió el silencio y dijo, los lobos solo saben vivir en el bosque, pero los perros han sido criados antes por humanos. Esto es lo que hace la naturaleza al atacar diferencias entre el lobo y el perro. Comillas, los lobos solo saben que los humanos pueden cazar, y que ellos son una existencia espantosa. Así que nosotros los lobos estamos siempre pensando y reflexionando acerca de qué acción tomaremos cuando los humanos entran en el bosque. Los ojos de Oro miraban fijamente hacia adelante. Esta era la primera vez que Lawrence la había visto hablar tan seriamente. Lawrence no creía que Oro alzara esas palabras en el acto, entonces él conservó su actitud y asintió con la cabeza lentamente. Todavía había algo que a Lawrence lo hacía consciente. ¿También comiste? Aunque Lawrence pudiera decidir no prestar atención a las palabras de Oro, miedo de que fuera difícil encontrar un tema para seguir hablando más tarde él tuvo. Entonces, Lawrence giró ligeramente la cabeza hacia Oro, mostrando una actitud de escuchar atenta y respetuosamente, dijo, antes de que Lawrence pudiera terminar sus palabras, Oro le tiró de la camisa. Incluso yo, tengo cosas que no puedo contestar. Lawrence se regañaba a sí mismo por hablar sin pensarlo dos veces y al mismo tiempo decía lo siento. En ese momento, una sonrisa apareció en la cara de Oro mientras decía, con esto estamos iguales. Con 25 años de edad no era, como se esperaba, definitivamente rival para la loba sabia. Después de eso, ellos no abrieron las bocas para hablar otra vez. A pesar de todo no se sintieron incómodos. El caballo avanzó constantemente adelante hacia su destino y en un abrir y cerrar de ojos, ya era tarde. En el día después de la lluvia, los comerciantes viajeros nunca continuarían con el viaje una vez que el cielo comenzara a oscurecerse. Era porque ellos sabían que incluso si esto causaba menos mercancía sobre el carro, una vez que la rueda del carro se hundiera en el lodo, había una alta probabilidad de no ser levantado. Para que un comerciante viajero ganara dinero constantemente, había solo un camino, y era reducir pérdidas tanto como fuera posible. A los comerciantes viajeros, se decía que el peligro estaba al acecho alrededor de cada lado del camino después de que lloviera. Los mundos en los que tú y yo vivimos son muy diferentes debajo del cielo, que ella predijo ser claro al día siguiente. Oro, que estaba recostada en la pila de pieles, de repente dijo estas palabras. Final del capítulo 2, volumen 1. Recuerden que para cualquier duda, sugerencia o comentario les dejo mis medios de contacto en la descripción del video. Espero se la pasen bien y nos vemos en otro capítulo. Gracias.